Buenas noches, mi nombre es Elsa Torres Coronado y ahora vamos a desarrollar el tercer parcial de dinámica. Empezamos con el primer problema. Se tiene el sistema con los siguientes datos. La masa de AC tiene 100 kilogramos, la masa de E tiene 75 kilogramos, la masa de F tiene 50 kilogramos y la longitud de AAC es de 70 centímetros. La longitud de AAB es de 20 centímetros, la longitud de BAD es 30 centímetros y el P tenemos que es de 50 newton, el omega de 40 Celsius, el G de la energía, de la elasticidad, tenemos que es de 5 kilonewton por metro y un H de 40 newton por segundo sobre metro. Si se sabe que un tiempo 0 es desplazado 4 milímetros hacia abajo y parte al reposo, nos pide determinar la ecuación diferencial del sistema y las reacciones en el punto B cuando el tiempo sea de 3 segundos. Bueno, empezamos con el diagrama para poder obtener el análisis estático. Ponemos sus dimensiones de AB, que lo convertimos a metros, 0.2, de BAD 0.3, de DAC 0.2 y los bloques cada uno con su carga, que es de 75 kilogramos y el otro de 50 kilogramos. Pasamos a hacer el análisis estático. De la barra sacamos todas las cargas que se obtiene y empezamos a hacer la sumatoria de momento, que va a ser igual a 0, donde mi tensión A multiplicado por mi distancia, que es 0.2, menos la carga de la barra por 0.15 menos la tensión D por 0.3 igualado a 0, que esa sería mi primera ecuación. Ahora, de acuerdo a los bloques, sacamos también su sumatoria, que vamos a tener una ecuación de la tensión A, que nos va a quedar que es 735.75 más 5 por 10 al cubo. Y del bloque D vamos a tener la sumatoria de Y, que vamos a tener la tensión de D que nos queda. Obtenemos el valor que nos da 490.5 kilonewton. Ahora, reemplazando mi tensión D y mi tensión A y mi tensión D en mi primera ecuación, sacamos que 0.2 por todo lo que nos dio en mi tensión A menos la gravedad por 100 kilogramos, que era el peso de la barra, por 0.15, que es mi distancia, menos 490.5, que llega a ser mi tensión D, que logramos obtenerla, por la distancia de 0.3 igualado a 0. Multiplicando, sacando los resultados, nos queda que mi análisis estático tenemos 0.15. Ahora, en el análisis dinámico, para la barra, bueno, sería un análisis geométrico, lo dibujamos y ponemos cada uno su distancia y obtenemos por geometría el valor de las ecuaciones, prácticamente lo que por simetría, ¿verdad? Donde mi YA va a ser sobre 0.2, que es mi distancia, el valor de Y, que va a tener
por su base, que es 0.15, mi YD por la base, que es 0.3. Claro que se va a ir sumando lo que queda, ¿verdad? Donde obtenemos que mi YC va a ser a 0.5, igualmente en B doble y en alfa. A ver, seguimos al movimiento con mi bloque. En mi bloque E, que vamos a tener mi tensión A, y mi bloque D. Cada uno también sacamos sus ecuaciones, que nos va a dar mi derivada de A, que va a dar, mi primera derivada de A, mi segunda derivada, y asimismo mi primera derivada de D, YD, de segunda derivada de YD y mi tercera derivada de YD. Cada uno tenemos sus similitudes, donde vamos a poder despejar mi YD en cada derivada, ¿verdad? De igual manera mi YA. Ahora, para los bloques, vamos a hallar mi sumatoria de Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a tener que menos mi tensión de A más el estático menos mi Y de A por 5 por 10 al cubo, que va a ser del resorte, y más mi masa del bloque, que va a ser igualado a mi masa de E por mi doble derivada de A. Tenemos una ecuación, no nos queda un resultado, tenemos variables que despejar. Nos va a quedar menos 75 por 2/5 de mi doble derivada de YC más 0.5 menos 2/5 de YC por 5 por 10 al cubo más la gravedad multiplicada por el peso del bloque. Ahora seguimos con mi bloque TD, por mi bloque F, que ahí vamos a tener de dato mi tensión en D, pero para que nos facilite los resultados vamos a dejarlo expresado en una ecuación también, que nos va a quedar mi tensión de D es igual a 30, mi doble derivada de YC más mi segunda derivada 24, mi segunda derivada de C más 490.5. A ver, ahora hallamos el primer enunciado que nos pide que hice la ecuación diferencial del sistema. Entonces, para hallar eso necesitamos hacer el momento en B, que ya teníamos algunos resultados, y nos queda esta primera ecuación, 1 medio por 100 por 0.7 al cuadrado más 100 por 0.15 al cuadrado, todo multiplicado por mi segunda derivada de YD sobre 0.5. Ahora reemplazamos mi tensión de C y mi tensión de D en esta ecuación que acabamos de encontrar, y nos va a quedar la ecuación diferencial, que llega a ser mi nuevo M, mi nuevo C, mi nuevo K y mi nuevo P. Ahora acá de la ecuación diferencial del sistema hallamos mi C crítico, que nos va a dar a 210.41, que al poder igualarla vamos a tener que mi C es menor que mi C crítico. Entonces, dicho eso, decimos que es una subamortiguada. Al hallar mi XM, vamos a tener que es 0.064, que va a ser igual a mi YM, mi alfa, tenemos que es 0.13, mi WD 3.8 y mi gamma, que va a ser 0.012. Ahora, para hallar mi ecuación de mi posición, reemplazamos cuando mi tiempo es igual a 0
cuando hallamos el desplazamiento que es a 4 milímetros, convirtiéndolo a metros, 0.04. Reemplazamos en la fórmula de la posición y nos queda en una ecuación que es igual a 0.0048 igual a mi y seno de phi. Esa es mi primera ecuación. Ahora pasamos a la velocidad. Cuando mi tiempo es igual a 0 y mi velocidad es igual a 0 también porque parte del reposo, entonces reemplazando en la fórmula con los datos que ya hemos obtenido, nos queda mi segunda ecuación, que es menos 0.04 igualado a menos 0.13 seno de phi más 3.8 coseno de phi. Ahora, de las ecuaciones que hemos obtenido 1 y 2, la dividimos para poder obtener el valor de phi y el valor de y. Una vez obtenidos esos valores, hallamos la aceleración cuando mi tiempo es igual a 3. Al reemplazar en la derivada, nos queda que mi aceleración es igual a menos 0.030 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, mi enunciado B me decía que tengo que hallar las reacciones en el apoyo B cuando el tiempo sea igual a 3. Dibujamos de nuevo el DCL de la barra con todas sus fuerzas y hacemos una sumatoria de fuerzas en Y que va a ser igualado a mi masa por mi aceleración. Al sumar todas mis fuerzas, hacemos la sumatoria donde nos va a quedar mis reacciones. En el apoyo B, mi BY me va a quedar que es igual a 2932.61 newton, pero como quiero convertirlo a kilonewton, lo convierto y me va a quedar a 2.932. Y mi BX va a salir 0. Bueno, ahora pasamos al segundo problema que nos dice: se tiene un cilindro con una inercia de 1/2 por la masa de su centro de gravedad por el radio al cuadrado. Y los siguientes datos son de mi masa de G, mi masa del centro de gravedad de mi círculo va a ser igual a 10 kilogramos, mi diámetro va a ser a 100 centímetros, el valor de A va a ser igual a 3 kN por metro, el valor de B a 400 kN por segundo igual sobre metro, el valor de C de 20 centígrados. Para facilidad de cálculo se presume que el piso es liso, que el cilindro rueda sin deslizamiento y que el punto E, la velocidad siempre es 0. Nos pide determinar la ecuación diferencial, la aceleración angular cuando el tiempo sea igual a 3 segundos y se sabe que un tiempo 0 es desplazado 4 milímetros hacia abajo desde su centro de gravedad y parte del reposo. Acá hacemos un breve DCL de la figura poniendo todos los datos obtenidos y hacemos un análisis geométrico para poder darle forma al problema, ¿verdad? Ahora seguimos con el análisis estático haciendo una suma de momentos en mi punto E, donde vamos a obtener 0.5 por 10, que va a ser mi masa de C, por la gravedad multiplicado por el seno de 90, igual a 3 por 10 al cubo del estático por 1, donde mi R estático va a salir a 0.015 metros. Ahora, haciendo un análisis dinámico de mi circunferencia, vamos a reemplazar algunos datos que nos va a favorecer para hacer el primer enunciado, que nos dice
hallar la ecuación diferencial del sistema. Vamos a hacer una sumatoria de momento en mi punto G. Ponemos los datos, que va a ser 10 por 0.80 por 9.81, seno de 20 por 0.50 menos 400 por mi doble derivada de x por 0.50 menos 1 multiplicado por 3 por 10 al cubo, todo eso por mi R estático más 2x. A eso le multiplicamos por 1, que va a ser igualado a mi inercia por mi alfa de 1 medio multiplicado por 1 medio por 10 por 0.5 al cuadrado más 10 por 0.5 al cuadrado por un x sobre mi R. Ahí vamos a obtener, multiplicando a mi nueva ecuación diferencial del sistema, donde tenemos mi nueva m, mi nueva c y mi nueva k. Ahora, teniendo la ecuación diferencial del sistema, vamos a obtener mi c crítico, que me va a salir 300, y como mi c normal era 200, entonces decimos que es una subamortiguada. Para mi alfa reemplazamos y de igual manera los datos y me sale que es 26.67. Para mi BWD me sale que es 29.81. Entonces reemplazamos en mi ecuación de posición, donde mi tiempo va a ser igual a 0 y mi x va a ser igual al desplazamiento que me da, que es hacia abajo, que llegaría a ser menos 0.004. Al reemplazar mis datos obtenemos una ecuación que va a ser igual a menos 0.004 igual a mi x seno de phi. Ahora, de las dos ecuaciones que hemos obtenido, vamos a dividir mi primera ecuación, mi segunda ecuación, para poder hallar el valor de phi, que me va a salir 0.81. Y como ya hemos hallado el valor de phi, vamos a poder despejar y hallar el valor de x, como lo ven arriba, que vamos a dividir en mi primera ecuación, menos 0.04 entre seno de 0.81. El valor de x vamos a tener que es menos 5.52 por 10 a la menos 3. Ahora, mi segundo enunciado me decía para hallar la aceleración angular cuando mi tiempo sea igual a 3. Y como ya obtuvimos el valor de x y el valor de phi, nos queda solamente reemplazar en la fórmula para poder hallar la aceleración angular, que nos da como resultado 1.99 por 10 a la menos 35 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos a mi tercer ejercicio, que me dice: se tiene el siguiente sistema con los siguientes datos. Mi masa de D es igual a 12 kilogramos, mi masa del cilindro va a ser igual a 8 kilogramos, mi longitud de A a B es 100 centímetros. El valor del resorte es 1.6 kN por metro. Para facilidad de cálculos, se presume que el punto A siempre es fijo. Nos pide determinar la ecuación diferencial del sistema por método energético y la tensión de la cuerda en el punto A cuando mi tiempo sea igual a 3. Si se sabe que un tiempo 0 es desplazado 6 metros hacia abajo desde el centro de gravedad del cilindro y parte del reposo. A ver, hacemos un DCL para poder poner cada una sus medidas y ponemos los datos para poder guiarnos. Ahí hacemos el análisis estático para poder hacer la suma del momento en el punto A
que va a ser 1 por 1.6 por 10 al cubo por mi R estático menos mi masa de C multiplicado por 0.5, que llegaría a ser el radio, menos mi masa de B, que llegaría a ser multiplicado por 0.5 igual a 0, donde obtenemos de valor mi R estático a 0.061. Ahora, como nos pide hallar la ecuación diferencial del sistema, pero con el método energético. Utilizamos la ecuación, reemplazamos algunos valores y derivándolo vamos a obtener la ecuación diferencial, que nos va a salir 48 mi y, dos puntitos, más 6400y igual a 0. Tenemos mi nuevo m y mi nuevo k. Ahora, acá reemplazamos en mi y, que va a ser igual a mi ym por mi seno de mi wnt más mi phi. Ahora, al desarrollar mi fórmula, mi wn, que me va a salir 11.5, y sabemos que tenemos un desplazamiento de 6 milímetros convertido a metros 0.06 con un tiempo 0, con mi velocidad 0 porque parte del reposo. Entonces acá al dividir vamos a obtener el valor de phi, que va a ser a 90 grados, y mi ym, que va a ser menos 0.007. Reemplazando en la fórmula vamos a tener un y, mi primera y que va a ser el de posición, que va a ser el de menos 0.004 metros. El otro es mi velocidad, que vamos a tener de valor menos 0.032 metros por segundo. Y el último, que va a ser mi aceleración, que nos queda menos 0.88 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para hallar la tensión en A que nos pide, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a mi masa de A mi sumatoria de fuerzas en Y igual a mi masa multiplicado por mi aceleración, donde vamos a obtener mi tensión en A más mi tensión de B menos la masa de C menos la masa de B igual a mi masa por mi aceleración. Reemplazando los datos vamos a obtener mi tensión A, que va a ser igual a 85.8 Newton. Eso sería todo. Gracias.